Rutas de un judío llamado Jesús. Las rutas de la vida pública de Jesús desde Nazaret hasta el mar de Galilea. Episodio 3. Después de las rutas del bautismo y las tentaciones, Jesús regresa a Nazaret y comienza la ruta a Galilea. Este comienzo de su vida pública está marcado con los lugares relacionados que lo llevan desde Nazaret hasta el mar de Galilea. Lucas, del 4 al 14, dice: Y Jesús, con el poder del Espíritu, volvió a Galilea, y su fama se divulgó por toda la región de alrededor. En este versículo, después de haber superado las tentaciones en el desierto, Jesús regresa a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo, lo que marca el inicio de su ministerio público. Jesús de Nazaret, después de estar 40 días en el desierto de las montañas de Judea, orando y haciendo penitencia, se entera de que Juan Bautista había sido detenido y encarcelado. Se viene a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, diciendo: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creced en el Evangelio. El Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a los oprimidos la libertad y proclamar un año de gracia del Señor. Toda la asamblea tenía los ojos clavados en Él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido la escritura que acabáis de oír. Todos expresaban su aprobación y las palabras que salían de su boca. Lucas 4, 17 al 22. El monte del precipicio está asociado con el relato en Lucas 4, 29, donde los habitantes de Nazaret intentaron arrojar a Jesús desde un precipicio después de su proclamación en la sinagoga. Lucas 4, del 22 al 30, nos dice: Todos hablaban bien de él y se admiraban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo del carpintero? Jesús les dijo: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte, donde intentaron despeñarlo. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se alejó. Las bodas de Caná tuvieron lugar en Caná de Galilea, una pequeña ciudad situada en esta región, al norte de Israel. Este evento es especialmente significativo porque es el primer milagro público de Jesús, según el Evangelio de Juan 2, del 1 al 11. Durante las bodas, Jesús transformó agua en vino en un banquete de bodas cuando el vino se agotó, demostrando su poder divino. En el Evangelio de Juan 2:12, después de las bodas de Caná, Jesús va con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Cafarnaúm. Este viaje marca una de las primeras visitas de Jesús a Cafarnaúm, una ciudad situada a orillas del mar de Galilea, que se convierte en un centro importante para su ministerio. Jesús viene desde Nazaret a Cafarnaúm y, pasando junto al lago de Galilea, invita a los hermanos Simón Pedro y Andrés, Santiago y Juan, que se hallaban echando sus redes en dicho lago para pescar peces, y los invita a ser pescadores de hombres. Ellos, dejando sus redes, le siguen y entran con él en Cafarnaúm, ciudad donde vivía Simón Pedro y su hermano Andrés. El monasterio ortodoxo griego de los Santos Apóstoles se encuentra cerca de las ruinas de Cafarnaúm,
a orillas del mar de Galilea y está dedicado a los 12 apóstoles de Jesús. Estas ruinas de Cafarnaúm, a la orilla del mar de Galilea, están asociadas a la vida y el ministerio de Jesús en la región. El milagro de la pesca milagrosa acontece a las orillas de este lago. La gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Subió a la barca de Simón y tras hablar le pidió que echara las redes al agua. Simón respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Al hacerlo, capturaron tantos peces que las redes casi se rompían. Jesús se dirigió a un monte cercano, cerca del mar de Galilea y de la antigua ciudad de Cafarnaúm. Se cree que fue el lugar donde Jesús pronunció el Sermón del Monte, en Mateo 5:7, en el que enseñó sobre el amor, la humildad, la justicia y las bendiciones para aquellos que sufren por el reino de Dios. En el Monte de las Bienaventuranzas se encuentra la Iglesia de las Bienaventuranzas, que es un templo católico ubicado cerca del mar de Galilea. Esta iglesia conmemora el lugar donde, según la tradición, Jesús pronunció el Sermón del Monte, incluyendo las bienaventuranzas, que son enseñanzas fundamentales sobre la humildad, la misericordia y la justicia en el reino de Dios. En el suelo de la iglesia se encuentran mosaicos que muestran las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes cardinales, la prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Jesús navegó a lugares cercanos a Cafarnaúm en el mar de Galilea. Uno de estos sitios es Tiberíades. El Evangelio de Juan menciona que después de la multiplicación de los panes y los peces, algunas personas cruzaron en el mar en dirección a Tiberíades buscando a Jesús. Betsaida, en la costa norte del mar de Galilea, es el lugar de nacimiento de Pedro, Andrés y Felipe. Aquí Jesús sanó a un ciego y probablemente realizó la multiplicación de los panes y los peces. La multiplicación de los panes es uno de los milagros más conocidos de Jesús y se relata en los 4 evangelios. En este episodio, Jesús, al ver una gran multitud que lo seguía, sintió compasión por ellos porque tenían hambre. Con solo 5 panes y 2 peces, dio gracias, los bendijo y los repartió entre la multitud. Milagrosamente, todos comieron para saciarse y aún sobraron canastas llenas de alimento. Este milagro muestra la providencia de Dios, la generosidad y el poder de Jesús para satisfacer tanto las necesidades materiales como espirituales de las personas. También es un símbolo de la Eucaristía, en la que el pan se multiplica para alimentar a la comunidad de creyentes. En esta región de Magdala se encuentran varios sitios arqueológicos y se construyó una capilla que es un lugar de peregrinación único en Tierra Santa, ubicado a las orillas del mar de Galilea, conocido por ser el lugar de encuentro entre la historia judía y cristiana y el lugar de nacimiento de María Magdalena. En este episodio 3 hemos hablado de algunos de los milagros que Jesús realizó a la orilla del mar de Galilea, así como los sermones y enseñanzas como el Sermón de la Montaña y otras realizadas en esta región. Continuamos en el próximo episodio con otras rutas de un judío llamado Jesús en otras regiones más allá del mar de Galilea.